Hermanos, hola de nuevo, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Ya estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Para comenzar la lectura bíblica y poder seguir leyendo, ¿verdad? Nuestra Biblia juntos. Bueno, vamos a acompañarnos en el nombre poderoso de Jesús. Saludamos a nuestra hermana Reina, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar con nuestra lectura en Mateo 22. Amén. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo a los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Santo, nuevamente el Señor diciéndonos y recalcándonos, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos estamos invitados a las bodas del Cordero. Y ciertamente, como lo dice aquí, unos querrán venir y otros no. Pero también unos querrán venir con sus condiciones, creyendo en su propia opinión, siendo sabios en su propia opinión, creyendo que de la manera que uno a veces cree o de la manera que uno piensa, va a poder venir y entrar al reino de los cielos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no es así. Para poder entrar al reino de los cielos necesitaremos estar vestidos de boda, ropas reales. Entonces, no entraremos como a nosotros se nos dé la gana. No entraremos, como digo, es que yo le entendí así y acomodé la palabra de Dios así de esta manera y yo voy a entrar así al reino de los cielos, pues total, ¿verdad? Que Dios no se va a dar cuenta, ¿verdad? De que pasa desapercibido ciertas cosas. Entonces, no es así. Hay una característica y aquí habla también del vestido y no está hablando el vestido físico. No tiene nada que ver el vestido físico con lo que está hablando aquí el vestido de boda. Porque ciertamente sabemos que este cuerpo será transformado, ¿verdad?
no subiremos con este cuerpo de carne. Entonces no tiene nada que ver la vestimenta que lo que habla del vestido real, de las bodas, ¿verdad? De estar vestido de boda. Entonces, ciertamente vemos cómo es que el Señor dice a aquel que quiso entrar con cualquier vestimenta y le dijo, oye amigo, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿cómo entraste? ¿Cómo quieres, no? O sea, muchas veces nos vamos y lo vamos a ver en ese día, vamos a presentarnos delante del rey y vamos a decir, pues es que yo puedo entrar porque hice, porque di, porque esto, porque aquello. Pero dice el Señor, pero no estás vestido. Y el vestido con el que nosotros debemos de entrar a las bodas es el Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros entremos, cuando nosotros estemos ante el juez, Dios no nos va a ver a nosotros. Dios va a ver a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y por esa razón nosotros, el Señor nos va a decir, entrad, Hijo amado, siervo fiel, entrad al reposo de tu Señor. Entonces, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con las bodas físicas, la vestimenta física, con lo que está hablando aquí, las bodas, la vestimenta real para boda, ¿ya? Le damos la más bienvenida a todos ustedes, ¿verdad? Ramiro, Dios te bendiga. Karen, Dios te bendiga. Amén. Versículo 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Cuidémonos de los halagos, porque no siempre el que te va a venir a halagar, no siempre el que va a venir a traerte palabras aparentemente bonitas está en el mismo sentir que tú. Necesitamos discernimiento espiritual. Porque mira, aquí le está diciendo, yo sé que tú amas la verdad, sé que enseñas la verdad, ajá, que no te cuidas de nadie, no miras la apariencia de los hombres. Ellos ya sabían que Jesús les miraba el pensamiento, veía la intención de su corazón. Y miren cómo hablan con lisonjas, ¿verdad? Y decimos, ay, qué bien, están hablando, ¿verdad? Pues sí es cierto, porque era Jesús, están hablando de las características de Jesús. Jesús es la verdad, Jesús el camino, Jesús la vida. Pero Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Él conoce la malicia del corazón. Él sabe cuando nuestras palabras, a veces adornadas, no son reales, solo son apariencias.
Y nos llama hipócritas. Y nos llama hipócritas porque nosotros estamos dando una cara aquí, pero el único que conoce la intención de nuestro corazón es Dios. ¿Y de qué sirve, a mí de qué me sirve dar una buena cara a los hombres cuando aquel que todo lo sabe me toma como hipócrita, como una persona falsa? ¿A mí de qué me sirve? ¿Verdad? Entonces le dice, dad al César lo que es César y a Dios a Dios. Pues ciertamente sabemos que está establecido que las leyes, a los reyes, los gobiernos, el Señor pone y quita reyes. Que ciertamente muchas de las veces no es la voluntad de Dios, de cómo gobiernan los presidentes, los reyes, pero por una razón soberana Dios va permitiendo todo, porque todo se tiene que cumplir. Entonces no nos metamos en ese dilema de que si debo de dar tributo, debo de pagar mis impuestos, debo de esto, no. Porque Dios no dice sujétense, pero ciertamente, ¿hasta dónde? Bueno, lo del César a César y lo de Dios a Dios. Cuando lo de César se mete con lo de Dios, he allí sabiduría. Porque más es Dios que el César. Más es Dios que el César. Y es lo que hablábamos la vez pasada. Más era Jesús que el sábado. Entender eso. Jesús es el Señor del sábado. Y aquí es más Dios que el César. Entonces, demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero siempre y cuando entendamos también que cuando el César nos pide algo en contra de las cosas de Dios, mayor es Dios y nuestra obediencia debe de estar sujeta al que es mayor. Amén. Y está en la palabra de Dios. Seguimos, versículo 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Estaban preguntando ciertamente ellos muertos, preguntando por la resurrección cuando ellos estaban muertos. ¿Quién se levantará en la resurrección cuando Cristo venga? Los que murieron en Él, los que están durmiendo en Él. Ellos, nosotros nos levantaremos. Vea, si es que Cristo no viene antes de que nosotros conozcamos la muerte, ¿verdad? Que durmamos y estemos esperando, ¿verdad? La voz del Señor que nos diga, levántate.
Los que duermen en Cristo son los que se levantarán en la resurrección. Por eso dice, Él es Dios de vivos, no de muertos. Los muertos esperarán el juicio. En el cielo no va a haber pecado, pues ¿cómo van a andar peleándose de quién es la mujer? Pues si en el cielo no hay pecado, ya no hay más deseos carnales, no hay más pasiones desbordadas. Viviremos a imagen, a semejanza de Dios. Viviremos como seres espirituales. Por eso les dice, qué cosa, ¿no? Con lo que preguntan. Dios es Dios de vivos. Y los que se levantarán en la resurrección son todos aquellos que han creído en mí, no de muertos. No esperen que un muerto, aquel que no quiere creer, aquel que no quiere saber, aquel que resiste y endurece su corazón, o sea, que él va a estar ahí en la resurrección. Obviamente no pasará. Solamente aquellos, ¿verdad?, que han entregado su vida a Cristo y que ahí vamos, caminando, batallándole, pero aquí seguimos. Versículo 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dice, vamos a hacer equipo, dice, y eso es lo que hace, ¿verdad? Gente mala. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Insistían en tentarle. Insistían. Entonces ellos dicen, bueno, no podemos solos, vamos a unirnos. Profecías cumpliéndose. Aquí los fariseos eran un conjunto, los saduceos otro, pero dice, bueno, nos conviene, nos unimos con tal de qué? De destruirlo. ¿Cuántas veces pasa eso? Que tú puedes tener, o a veces, ¿verdad? Ahora a lo mejor nos vamos un poquito a nuestra vida pasada y podemos decir, antes hacíamos cosas bárbaras y teníamos un archienemigo, ¿no? Un ejemplo, es un ejemplo. Pero aparecía otro que nos caía peor. Y luego el que era tu enemigo resultó ser tu amigo y se unieron con tal de ir y hacer mal al que te cae peor. ¿Cómo es la maldad del hombre, verdad? Tentándole a Dios. Vamos a ver si sabe los mandamientos. Pues, ¿quién es este? Leímos, ¿verdad? En los capítulos pasados que decían, pues, ¿quién es este? ¿Quién se cree este? Pues vamos a ver si tan solo o tan siquiera se sabe los mandamientos. Pues sí, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Al final fueron ellos los que salieron confundidos. Al final ellos, dice, después de que querían tentar al Señor con sus preguntas confusas que ni ellos mismos entienden, porque si preguntan es porque ni ellos mismos entienden, no estaban seguros de lo que ellos creían, no estaban seguros de lo que ellos estaban predicando. Y por eso es lo que sucede y está la riña entre que si tú eres acá y tú eres allá y si tú, porque ni siquiera estás fundamentado en lo que tú conoces, no estás seguro. Y mira cómo después ellos salieron confundidos, ¿verdad? Por querer tentar al Señor, creyéndose ser más sabios. Pues si la sabiduría de Dios, ¿quién la podrá comprender? ¿Quién la podrá entender? Nosotros tenemos una mente finita, limitada, pero a veces nos queremos hacer, ¿verdad? Los muy sabios. Y bueno, pues ellos mismos al final ni siquiera pudieron, no pudieron responderle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué David? Porque si ellos decían que es hijo de David, ¿por qué David le decía Señor? Si era su hijo, según ellos, ¿verdad? Porque no entendían, leían pero no entendían. Y eso a veces nos pasa. Por eso la palabra de Dios se lee no por revelación humana, viene la revelación del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Ya lo hablamos un poquito, ¿verdad? Cuando dijimos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura, capítulo 23. Amén, Dios les bendiga. Seguimos el capítulo 23. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo más. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los lo ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sea llamado maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y crucificasteis, a otros azotasteis en vuestras sinagogas, y perseguiste de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Bueno, nuevamente vemos el Señor Jesús aquí hablando pues fuertemente, ¿verdad? En la condición en la cual estaban los escribas y los fariseos. Aquí el Señor está denunciando su hipocresía, el legalismo y la búsqueda de reconocimiento personal. Entonces vemos cómo el Señor Jesús acusa
pues a los escribas, ¿verdad? Que ellos practicaban una religión. Y vemos que le decía aquí el Señor Jesús, hagan lo que le dicen, pero porque ellos sabían la ley, ellos estudiaban la ley, pero decían, practiquen y obedezcan todo lo que le digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen, mas no hacen nada de lo que enseñan. Y con eso ponen cargas pesadas sobre los demás, porque decían pues que los demás lo hagan, yo no voy a hacer. Entonces ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas. Como vemos, ¿verdad? Como el Señor Jesús lo cuestionaban, que por qué sus discípulos no lavaban las manos, que por qué no ayunaban. Y bueno, en muchas cosas, que por qué sanaba el día sábado era para, pues, que ellos guardaban. Y bueno, todas esas cosas ellos cumplían y solo estaban por aparentar, solo hacían apariencias. La religión es solo apariencia, es hipocresía, es buscar la gloria de los hombres y no buscar la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la religión, solamente máscaras, apariencias, hipocresía y busca gloria de los hombres. Aquí vemos que había orgullo y vanidad, porque dice, buscan los primeros asientos en las cenas y en las sinagogas, y buscaban vestirse, y buscaban que en las plazas, dice, les dijeran rabí. Rabí era maestro, y le gustaba que le dijeran todo eso las personas. Pero que decía el Señor Jesús, a nadie llamen así maestro, porque solo hay uno y es el Cristo. Bueno, ahí vemos su orgullo y su vanidad. Y después vienen los hay. Los hay es una advertencia de juicio. Aquí el Señor le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a otros. Vemos aquí esos hay que les hablaba el Señor, y como le decía, devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacen largas oraciones, y por ello recibiréis pues más condenación. Vemos el legalismo contra la injusticia, porque decían, daban el diezmo, pero no tenían justicia, no había misericordia y no había fe. Solamente, dice, había una limpieza exterior, solamente era las apariencias. Y bueno, vemos que pues ahora sí que esta palabra nos ayuda a examinarnos a nosotros, si no es que estamos viviendo una religión o una relación con Cristo, porque es algo muy diferente. La religión solo sigue reglas, solo sigue apariencias y solo sigue hipocresía, pero la comunión con Cristo transforma el corazón. Aquí nos ayuda esta palabra que está fuerte, pero nos ayuda a examinar nuestro corazón, si estamos viviendo una religión solo apariencia, o estamos teniendo una verdadera comunión con Cristo Jesús. Y vemos aquí que decían ellos, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Aquí me acordó esta palabra que en alguna ocasión, de verdad que a veces hablamos nada más a la ligera, en alguna ocasión llegué a decir,
No, yo creo que si hubiese vivido en el tiempo de Jesús, no, yo cómo voy a rechazar al Señor, yo cómo voy a rechazarlo como lo hacían ellos, no, 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 yo no lo iba a rechazar. Y sin darme cuenta que igual lo he rechazado muchas veces, aunque no estuve en ese tiempo, igual lo he rechazado al Señor. Igual nos puede estar pasando, aunque decimos que yo ya me congrego hace mucho, tengo ministerio, sirvo en el templo, sirvo en la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero no es por obras. Dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe y muchas veces podemos estar rechazando al Señor Jesucristo al no obedecer, al llevar una vida solamente religiosa y no tener ninguna comunión con Él. Recordemos que la comunión con Cristo es la que va a ir transformando nuestro corazón, Él nos va a ir santificando en esa comunión que tengamos con el Señor y no vivir solo de apariencias. A veces queremos la gloria de los hombres, solamente tener título de que tengo un ministerio, tengo un llamado y lo quiero más, eso, ¿verdad? Que realmente tener una transformación en el corazón. A veces peleamos con ese deseo de poder o deseamos ese deseo de poder de tener un puesto, de tener un ministerio, etcétera, y vivir quizá una doble vida y por las apariencias. Y vemos que los fariseos y los escribas pues fueron los que crucificaron al Señor Jesús, fueron los que rechazaron. ¿Hasta dónde llega la religión? Las apariencias. Todo lo que hicieron porque Él les hablaba, el Señor Jesús les hablaba la verdad y ellos no querían escuchar, ellos endurecieron su corazón y al final vemos que ellos mismos fueron quienes crucificaron al Señor por amar más la apariencia, lo de afuera, y vemos aquí el Señor cómo acusa esto, dice, por afuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, o sea, no había vida, pero solamente por fuera. Vemos que en el Señor hay vida, hay restauración, hay transformación. Entonces que el Señor nos ayude y nos examine nuestro corazón si no estamos viviendo una religión solamente en apariencias. Seguimos con la palabra de Dios ahí en el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí vemos el lamento del Señor Jesús después de acusar fuertemente o de hablar, ¿verdad? En la condición en la que estaban viviendo los fariseos. Después el Señor Jesús se lamenta sobre Jerusalén. El Señor Jesús se muestra con ese corazón que él tiene que decía, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vemos ese lamento, ¿verdad? Como el Señor le estaba doliendo que él pues venía a hablarle la palabra y vemos cómo su pueblo lo rechazó, lo menospreció y vemos aquí el amor de Dios que es tan grande, ¿verdad? Esa palabra tan hermosa que dice, Él quiere ponerlos así, Él quiere protegernos, Él quiere ponernos debajo de sus alas y muchas veces estamos rechazando al Señor. Te recordaba esta palabra una vez, en una ocasión el Señor me habló esta palabra.
me confrontó también con esta palabra de los escribas. Me decía el Señor, solamente tienes máscaras de hipocresía, realmente no me estás adorando, tu corazón lejos está de mí. Me decía el Señor, ¿por qué me rechazas? Me decía el Señor con esta palabra. Muchas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Me está rechazando lo que yo tengo para ti. Me está menospreciando lo que yo tengo para ti. Y podemos decir, pero es que no, yo estoy en la iglesia, yo no estoy rechazando al Señor, yo sirvo, yo hago. Podemos estar rechazando al Señor aún siendo, aún estando en el camino de Dios. Así que el Señor examine nuestro corazón, no lo rechacemos, no lo menospreciemos y pues sigamos adelante buscando de Él. Y vemos que aquí dice una palabra, dice el Señor, ya no me van a ver más, ya no. Dice, sino hasta ese día que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablando hasta su venida. Cuando Él venga nuevamente a salvar a su pueblo Israel, porque aún así el Señor sigue amando, porque es su pueblo amado. Es su pueblo amado, aunque en una parte Israel ha endurecido su corazón, pero eso no quiere decir que ha desechado al pueblo del Señor. Por ese endurecimiento de Israel y por la gracia de Dios, nosotros los gentiles que no somos del pueblo judío, hemos alcanzado vida y salvación, pero un día ese tiempo se terminará. Pero vemos que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, y pues el Señor viene pronto. Y bueno, hasta aquí dejamos este versículo 20, perdón, el capítulo 23. No sé, seguimos con la lectura, hermana Lía. El capítulo 24, continuamos, 24. ¿verdad? Hasta donde nos alcance la hora. Dice, capítulo 24, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto ya se cumplió. Y hoy en día podemos ir al Google y buscar qué sucedió con el templo, dónde está el templo. Entonces, esta profecía ya se cumplió. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya lo estamos viendo. Y todo esto será principio de dolores. Acá arriba nos dice guerras y rumores de guerras. Dice, pero aún no es el fin. ¿Ya? Y después nos dice, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, enfermedades, pero solo es el principio, que ya lo estamos viviendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando dentro de el cuerpo de Cristo, dentro de los que dicen ser hijos. Muchos tropezarán.
Dentro del cuerpo de Cristo muchos tropezarán y se aborrecerán los unos a los otros. Dentro del cuerpo. Bueno. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de muchos, está hablando de cantidades, no está hablando unos cuantos, unos pocos, está hablando de muchos tropezarán, muchos se enfriarán, muchos serán engañados. Y lo estamos viendo. Cómo ahorita se está cumpliendo esta profecía que dice que muchos, ¿verdad? Tienen comezón de oír, pero no oír la palabra de Dios, sino esa comezón de acomodar la palabra conforme yo la quiero creer, como a mí me parece bien. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo hasta el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y a través de estos medios el evangelio está llegando a todo el mundo, hasta los lugares más remotos. Se está cumpliendo esta profecía. Bienvenida, Ana Laura, Dios te bendiga. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, eso queda de tarea, ¿verdad? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cuando vean que la desolación en el lugar santo, estamos hablando de Israel, ya llegue. Ahorita son rumores, son como que sí, como que no, un ratito la guerra, un ratito la paz y todo, pero llegará un momento en el que definitivamente todo será como una bomba, así, explotará de un momento a otro. Por eso nosotros debemos de estar atentos con lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es nuestra, ahora sí diría, nuestra señal, la señal eficaz, ¿verdad? Porque de ahí gira todo. Dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Dice, habrá gran tribulación. Después de esto que estamos diciendo, que no era el fin, de que era el principio, después ya nos manda que dice, viene la tribulación. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, nadie, mas por causa de los escogidos. He aquí, fíjense lo que dice la palabra de Dios, escogidos. Y se acuerdan que en el versículo 20, en el capítulo 23 que estábamos leyendo al principio, es cierto, en el capítulo 22 que estábamos leyendo, mencionábamos en el versículo 14 decía, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí en el capítulo 22, en el capítulo 24, versículo 22, nos está diciendo por causa de los escogidos. Está mencionando solo a los escogidos.
¿Se acuerdan que ya hablamos de la diferencia entre un llamado y un escogido? No es lo mismo, porque todos podemos ser llamados, todos somos llamados. El llamado es para toda la humanidad, pero solo algunos son escogidos. Entonces dice el Señor, por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados por causa de ellos. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Volvemos a mencionar, muchos serán engañados. No serán pocos los que serán engañados. Dios tenga misericordia de nosotros hoy que estamos leyendo la palabra de Dios, que es la revelación, aquella que viene y nos quita las vendas de los ojos, que rompe cadenas ilusorias. Amén. Ronnie Chávez, bienvenido, Dios te bendiga. Entonces, dice el Señor, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dios tenga misericordia. Si tú personalmente, conforme a la relación que tienes con Cristo, sabes que eres un escogido, guárdate hasta en el último momento, porque aquí está abriendo una posibilidad. Hablamos de una de 100, ¿ya? Una posibilidad de que aún a los escogidos podrían engañar. Versículo 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgas. No vayamos de curiosos a decir, ay, mira, a ver, voy a ir a ver que si sí es o no. Nomás por si las dudas. No. O mirad, está en los aposentos, no le creas. No le creas. Es que mira que se ve bien bonito cómo está vestido con ropas finas. No le creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Como relámpago será. Cuando venga el arrebatamiento, Jesús no va a bajar a la tierra nuevamente, como algunos están predicando. Que viene y nuevamente va a predicar y se va a llevar después a... No es cierto, ya vino, ya predicó. Vendrá como relámpago, así vendrá. Como un relámpago. A un momento lo vimos, a un momento desapareció. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cómo podemos identificar cuando viene el Hijo del Hombre? Cuando en un momento pasó todo, en un instante vino el arrebatamiento. Y cuando es un falso Cristo, cuando allá se anda paseando, anda haciendo señales, anda haciendo prodigios, anda buscando la gloria, anda buscando que le alaben. Ese es un falso Cristo. Ese es un anticristo. Está claro, la Biblia nos los está revelando. Amén. Versículo 29 dice, e inmediatamente después de esto, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran
gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, no solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, otra señal, ¿verdad? Porque como dice, perdón, amén, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Padre. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La hora y el día nadie las sabe. Ciertamente nos vamos guiando por las señales que en la Biblia están escritas. Y como ya habíamos dicho, y yo creo que esto también ya lo sabemos, ¿verdad? Porque la venida de Dios se ha venido anunciando y cada vez se hace más fuerte, ¿verdad? El anunciar que Cristo ya viene, que Cristo está a la puerta porque estamos viendo las profecías cumplidas. Entonces, podemos sacar cálculos como se hace, ¿verdad? A partir de números, a partir del tiempo desde Adán hasta Noé, de Noé hasta Jesús, de Jesús hasta acá nuestros tiempos. Y así podemos ver la higuera que es Israel también y empezar a contar tiempos conforme habla también la profecía de Daniel, la profecía de Isaías y bueno, pero la hora y el día nadie la sabe. Puede ser hoy, puede ser mañana. Podemos tener un acercamiento, pero a ciencia cierta no sabemos cuándo viene. Solo sabemos que es pronto. Y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Pronto, pronto. ¿Por qué? Porque el Señor nos cataloga como siervos fieles. El saber que la venida del Señor está pronta. Mas si alguno dijere, ¿verdad? Mas si alguno en la maldad de su corazón dice, este ya tardó mucho, se está diciendo desde cuándo, ya pasaron 10 años, ya pasaron 5, dicen que pronto ya pasó otro año más, acabó ya 2025, comenzó otro año y mira. Porque nosotros estamos entendiendo que no nos regimos bajo un tiempo físico. La palabra pronto es más cerca de lo que a veces uno se espera y aquí lo dice, ¿verdad? Cuando menos lo esperes, el Señor está, el Señor ya vino. Pues que te halle haciendo así, que te halle esperándolo.
que nos hay esperándolo, decir, Señor, no sé si hoy es ahora, en una hora, en media hora, en la noche, Señor, pero aquí estoy esperándote. Y si no vienes hoy, mañana te espero. Y si no vienes mañana, pasado te espero. Y viviré un día a la vez esperándote porque sé que pronto vienes. No quiero ser el siervo malo. Que ya me cansé de esperar. Pues mientras viene el Señor, que me voy a poner a ir a emborracharme, ir a hacer lo malo, y luego ya vengo, me arrepiento, ¿verdad? Ya vengo, me arrepiento, le pido perdón, y así me la llevo. Puede que la venida del Señor te agarre ahí en tu maldad y te quedaste. Porque ya no te dio tiempo de venir y según tú pedirle perdón a Dios. Seamos siervos fieles, esperando al Señor. Tengámoslo aquí sellado en nuestro corazón el decir, pronto viene mi Señor, pronto viene. No voy a contar el tiempo como se cuenta aquí en la tierra. No. Yo solo sé que el tiempo es pronto. Y cuando venga el Señor, quiero que me halle esperándolo. Y bienaventurados seremos todos aquellos que el Señor nos encuentre esperándolo. Amén. Y bueno, hermanos, hemos llegado al final de este capítulo. Con la ayuda del Señor, nos estaremos encontrando en una próxima transmisión para seguir leyendo Mateo. ¿Ya? Nos faltan ya poquitos capítulos para poder terminar este libro, ¿verdad? Que ha sido tan hermoso como el Señor nos ha ido llevando y nos ha ido hablando. Y bueno, nos despedimos, hermanos, ¿verdad, hermana Reina? Nos despedimos para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.